Cuando hablamos de la orquesta de Aníbal Troilo, de alguna manera estamos hablando de varias orquestas. No es lo mismo el Troilo de fines de los años 30 que el Troilo de los 40 o el Troilo de los 50 y ni hablar del Troilo de los años 60. Entre distintos elementos que fueron evolucionando y que fueron perfeccionando su estilo a través del tiempo, hoy nos vamos a detener en un elemento que es fundamental y que es la aproximación al tempo, la velocidad, y cómo fue cambiando desde aquellas primeras grabaciones para el sello Odeón en el año 38 hasta las últimas grabaciones para Víctor en el año 71. Nos metemos de lleno aquí en este video con un elemento crucial, el tempo en la evolución musical de la orquesta de Aníbal Troilo. Hola amigos y amigas del tango, bienvenidos y bienvenidas una vez más a los estilos fundamentales del tango. Con mucha alegría les cuento que ya tenemos listo el espectacular curso sobre el estilo de Aníbal Troilo, después de ese gran éxito que han sido los lanzamientos del primer curso Introducción a la Orquesta Típica y después el estilo de Carlos Di Sarli. Así que aprovecho para agradecerles muchísimo por todo el apoyo, por todo el entusiasmo a propósito de los primeros cursos que ya salieron de los estilos fundamentales del tango. Hoy nos vamos a meter con la orquesta de Troilo, pero antes de analizar este elemento tan importante como es el tempo a través de los años en su orquesta, quiero invitarles a que se bajen el PDF que está disponible aquí debajo del video, donde doy cuenta de la historia de Aníbal Troilo, de su evolución a través de un PDF en el que marco todos los elementos más significativos en términos musicales, estilísticos y algunos datos históricos que realmente entiendo que los van a ayudar a acercarse más al estilo del gran Aníbal Troilo Pichuco, entender su evolución a través del tiempo y acercarse a su música, que es en definitiva lo que buscamos, ¿no? Acercarnos, entenderla más, disfrutarla más, abrazarla y a través de ese ejercicio, bueno, irnos de lleno a su magia para bailarla mejor, para tocarla mejor o simplemente disfrutarla más y más. Se baja en el PDF, es un PDF de descarga gratuita. Además, si se baja en el PDF, después les van a llegar algunos otros videos que preparé también en forma gratuita, que están buenísimos explicando una cantidad de cosas a propósito del funcionamiento de la orquesta típica. Se meten ahí abajo, hacen clic y se bajan el PDF de una manera muy fácil y gratuita, insisto. Dicho todo esto, vamos a hablar un poco de la evolución, de la aproximación al tempo en la orquesta de Troilo a través de los años. ¿Por qué a mí me parece algo esto importante? Porque bueno, justamente la orquesta de Troilo empieza tocando rapidito, como prácticamente todas las orquestas que surgen en aquella época. Recordemos, Troilo debuta con su orquesta en 1937, hace un primer disco para el sello Odeón en el año 38, después hay unos añitos de silencio y vuelve a grabar, ahora sí ya consistentemente, con continuidad, para el sello RCA Víctor a partir de 1941. ¿Por qué hago la referencia al nacimiento de la orquesta en el 37 y esa primera grabación del 38? Porque hay que entender el contexto histórico, ¿no? Aquella orquesta de Aníbal Troilo que tocaba con un tempo fijo y bastante rapidito, está atravesada, como todas las orquestas que surgen en esa época, por esa gran onda expansiva que fue el éxito de Juan D'Arienzo y su orquesta típica. Pensemos un momento. La orquesta de Aníbal Troilo surge en el 37, Di Sarli rearma su orquesta en el 38, empieza a grabar en el 39, Pugliese arma su orquesta en el 39. Todas estas orquestas que nombro, uno escucha sus primeras grabaciones y son todas rapiditas y con tempo fijo. Pero de a poco van a ir lentificando en la búsqueda de su propia identidad, en la búsqueda de la expresión, y especialmente en el caso de Troilo y de Pugliese, desarrollando una mirada mucho más amplia y flexible en relación al tempo para poder expresar más, entendiendo que se trata de dos orquestas que continuamente buscan la expresión. Hoy nos toca hablar de Troilo y me parece interesante ir escuchando grabaciones de distintas épocas, analizar cómo va cambiando ese tratamiento, no solamente la velocidad, sino también esta idea de cambiar la idea del tempo fijo, invariable, por una idea de un tempo más flexible donde en pos de la expresión se hace más espacio o se toca más rapidito buscando distintas situaciones, distintos efectos. En el caso de Troilo es bastante claro. Vamos a escuchar, por ejemplo, para empezar, la grabación de 1938, Comme il faut. ¿Sí? Esto es para el sello
Odeón, y escuchemos cómo se trata de un tempo bien picadito, bien rápido, pero además absolutamente fijo. Invariable. ¿Sí? Esto claramente viene de la mano de esta idea de un tango bailable, con tempo fijo, bien rítmico, que básicamente es el que generó el entusiasmo de esas nuevas masas danzantes, principalmente gracias a la irrupción del estilo de D'Arienzo a partir del año 35. Ahora, escuchemos grabaciones de Troilo ya de los 40, comienzo de los 40. 1941, la orquesta con Fiorentino, el tango Tinta Roja, donde aún aquí sigue respetando esta idea del tempo fijo. No es casualidad que este catálogo, sean esos dos temitas del 38 para Odeón o todo el catálogo de Fiorentino con Troilo, sea lo más bailado en las milongas de tango de todo el mundo, ¿sí? Cuando hablamos de Troilo, no hay DJ que no pase Troilo en la milonga, pero siempre se limita al Troilo primero, a las grabaciones de Odeón, del 38, el catálogo con Fiorentino, año 41, 42, 43. En algunas milongas pueden poner algo por supuesto, con Floreal Ruiz, algunos se animan un poquito con Marino, 44, pero básicamente ahí un poco se termina el troilo que se baila en las milongas del mundo. ¿Sí? Nadie pasa troilo con Rivero, el 48, 49, o troilo con Verón de los 50. Bueno, habrá excepciones, por supuesto, como en todo, o habrá quien las pasa en una hora avanzada de la madrugada, ¿sí? A las 5 de la mañana, cuando ya una parte de la gente se fue, o quedan aquellos que tienen ganas de profundizar en un lenguaje quizás más sentido, más emotivo. Sin embargo, ya en los dos primeros ejemplos que escuchamos, que son los que siempre se bailan, el tempo es absolutamente fijo. Avancemos un poquito, escuchemos esta versión de Piropos tan linda también de los años 40. Fijo, totalmente fijo. Tempo fijo. Recordemos. Me cuesta cortar a veces los ejemplos porque son muy hermosos. Pero convengamos en que en esta idea del tempo fijo resulta ya un primer elemento amigable para aquel que está bailando, porque puede anticipar la velocidad sin sobresaltos, sin sorpresas, sin nada que, bueno, ponga ahí una situación de duda o de temor ante el desarrollo rítmico, ¿no?, de la orquesta. Ahora, el troilo que no se baila, ya a partir de mediados fines de los años 40, y ni hablar de los 50 y 60, ya tiene presente otra lógica, desarrolla otra lógica en relación al tempo que tiene mucho más que ver con la búsqueda estética, la lírica troiliana, en la cual constantemente se busca la expresión, se busca hablarle a la emoción. Entonces, en una orquesta de tempo fijo, ¿se puede hablar a la emoción? Sí, claro que se puede, pero deja menos lugar para un montón de oportunidades donde la expresión necesita más espacio. Vamos a escuchar algunos ejemplos de troilo de los 50. Por ejemplo, Tecleando de troilo para el sello Teca del año 52. Van a ver que, aunque sutil, ya aquí el tempo es más flexible, ¿no? Busca la expresión. Y justamente estamos hablando de un tema que es raro que suene alguna vez en una milonga. Va a ser una excepción si así sucede. Escuchemos, Tecleando, año 52.
dan cuenta? Ya bastante distinto a lo que escuchábamos antes. Si bien es sutil ese cambio o esa flexibilidad en el tempo, ya no estamos hablando de algo que va derechito, 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 sino que va teniendo inflexiones en pos de la expresión, justamente. Escuchemos otro ejemplo de los 50, el pollo Ricardo. Acá el ejemplo ya es un poco más marcado. No exageradísimo, pero sí más marcado. Escuchemos. Ahí viene. Vuelve. Bien, bien. Hermoso. Este ejemplo del pollo Ricardo es hermoso porque justamente tiene un ida y vuelta, ¿no? Bastante constante en el tempo que va y viene. Pero fíjense en este momento de la melodía, ¿no? Que la melodía hace paya, 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 papim, paya, 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 papim, paya, 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 pam, pam. Eso el papel lo escribe de esa manera, digamos, lineal, con un tempo en principio fijo. Paya, 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 papim, paya, 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 pam, pam. Pero ¿qué hace Troilo? Y aprovecha esta idea del tempo flexible para tirar cada una de esas frasecitas de los fuelles un poquitito para atrás, generando expectativa, generando esta sensación de cambio de tempo donde pareciera que no se va a llegar a destino correctamente, generando un swing espectacular con un elemento realmente que termina siendo bastante sencillo. Pero escuchémoslo de nuevo, este fragmentito. Entonces, nuevamente, en lugar de hacer paya, 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 papim, paya, 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 pararí, taya, 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 se hace desear. Genera esa sensación tan linda donde todo está sonando un poquitito en el aire, te interviene físicamente y evidentemente también tiene un impacto emocional en lo que uno está escuchando. Una vez más, un poquito antes así lo contextualizamos. Y ahí retomo. Y aquí no pasa nada. Esta idea del tempo flexible, como ven, es algo deliberado. No es algo que sucede porque espontáneamente a alguien se le ocurre, o ni siquiera porque está escrito de una manera muy específica, sino que se va trabajando en los ensayos. Después de los ensayos por ahí puede ser que se escriba, ¿no? Un ralentando, un retenuto, lo que sea, pero esto tiene que ver con la expresión que se busca en el material que viene escrito en el contexto de los ensayos. Escuchemos otro ejemplo también de los 50, responso. Van a ver como acá ya está un poquito más exagerado todo. Y bueno, esta idea de ir para adelante y para atrás se hace notoria cuando uno realmente trata de seguir el pulso, ¿sí? Por eso yo se los marco para que vean que realmente aquello que nosotros escuchamos de una manera muy orgánica, muy natural y que funciona, en realidad es bastante caprichoso. Escuchémoslo. Va y viene como loco. Vamos a escucharlo una vez más. Fíjense que suena realmente muy natural. Yo no lo voy a marcar ahora. Si quieren, márquenlo ustedes en casa, con el piecito, o con la mano, o con el chasquido, como sea. Yo trato de seguirlo un poco con la cabeza, pero traten de seguirlo ustedes también para ver realmente el nivel un poco de capricho que tiene, pero que en realidad no es otra cosa que una herramienta utilizada con un objetivo muy claro.
y único, diría, la expresión. Vamos de nuevo. Yo les invito a que si quieren lo repitan varias veces y sobre este audio traten de seguir ese pulso porque es muy divertido y además ahí queda como muy claro que, que es algo buscado, ¿no? Que es algo que está realmente muy buscado con un objetivo que, como decíamos, es alcanzar la expresión.